El hijo pródigo. Cuando el corazón recuerda el camino a casa. Dicen que nadie valora el hogar hasta que lo pierde. Que a veces el corazón necesita tocar fondo para recordar dónde realmente pertenece. Y que el amor más grande no se demuestra con palabras, sino con brazos que esperan. Esta es la historia de un padre y de un hijo que lo tuvo todo, lo perdió todo, y aún así fue recibido con un abrazo. En una tierra tranquila, donde los días comenzaban con el canto de los pájaros y el trabajo en los campos era parte de la rutina, vivía un hombre sabio, justo y bondadoso. Era un hombre que no solo tenía riquezas materiales, sino también algo mucho más valioso, un corazón lleno de amor. Aquel hombre tenía 2 hijos. El mayor, responsable, trabajador, disciplinado. El tipo de persona que siempre estaba donde debía estar. El menor, el menor era diferente. Tenía una mirada inquieta, una mente curiosa y un espíritu que soñaba con conocer lo que había más allá de los límites de su hogar. Aunque su padre lo amaba profundamente, notaba que en los ojos de su hijo menor brillaba una mezcla de deseo y orgullo. No era maldad, era simplemente la impaciencia de la juventud. Ese fuego que hace creer que la libertad está lejos, cuando en realidad siempre estuvo en casa. Durante años, el padre observó cómo el joven se esforzaba por encontrar su propio camino. Pero poco a poco, el hijo empezó a sentir que la rutina lo asfixiaba. ¿Por qué seguir aquí?, pensaba. ¿Por qué trabajar bajo las reglas de mi padre si puedo crear las mías? Creía que la felicidad estaba ya afuera, entre los placeres del mundo, lejos de la voz que siempre le recordaba el bien y el mal. Un día, sin previo aviso, el hijo menor tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aquel día amaneció como cualquier otro. El sol brillaba, los animales eran alimentados, los trabajadores estaban en el campo, y el padre, como de costumbre, revisaba todo con paciencia. Pero algo se sentía distinto. El hijo menor se acercó al padre con una expresión seria. «Padre», dijo con voz firme, «quiero pedirte algo». El padre levantó la mirada y, aunque su corazón presentía lo que venía, decidió escucharlo. «Dime, hijo mío». El joven respiró hondo. «Quiero mi parte de la herencia. Quiero irme de casa». El silencio fue profundo. Ni el viento se atrevió a soplar en ese instante. El padre lo miró a los ojos y vio en ellos una determinación que no podía romperse con palabras. Pudo haber dicho no. Pudo haberlo detenido, encerrado, reprendido. Pero no lo hizo, porque el amor verdadero no obliga, solo deja libre. Con el corazón dolido, el padre accedió. Dividió sus bienes entre los 2 hijos y entregó al menor lo que le correspondía. El joven sintió una emoción indescriptible. Por fin tenía dinero, libertad y un futuro sin reglas. No miró atrás. Tomó sus pertenencias, saludó rápidamente y partió rumbo a una tierra lejana. Mientras se alejaba, el padre lo observó desde la distancia. No gritó, no corrió tras él. Solo guardó silencio, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que algún día el camino del dolor sería su mejor maestro. El joven caminó durante días, cruzó colinas, pueblos, mercados. Todo era nuevo, excitante. Por primera vez sentía que el mundo le pertenecía. Allí, donde nadie lo conocía, podía ser quien quisiera. Gastó sin medida. Compró ropa, joyas, fiestas, amigos. Donde había música, él estaba. Donde había vino, él brindaba. Era el alma de la diversión, el joven rico que parecía tenerlo todo. Y por un tiempo, creyó ser feliz. Pero los días pasaban, y las monedas comenzaban a desaparecer. Poco a poco, los amigos dejaron de aparecer. Las risas se fueron apagando, y las puertas de las casas que antes se abrían para él comenzaron a cerrarse. Hasta que un día despertó sin dinero, sin comida, sin techo y sin nadie a su lado. La tierra que había prometido libertad ahora le mostraba su rostro más cruel, la soledad. Hambriento y sin fuerzas, buscó trabajo. Nadie lo quería contratar. Solo un hombre, dueño de un campo de cerdos, le ofreció algo: cuidar a los animales. Era un trabajo impuro, degradante, especialmente para alguien que venía de una familia honorable. Pero no tenía elección. Pasó los días alimentando a los cerdos, y llegó a tener tanta hambre que deseaba comer lo mismo que ellos. Pero ni siquiera eso le daban. En esos momentos, mientras el olor del estiércol lo envolvía y sus manos temblaban de cansancio, su mente comenzó a recordar. Recordó la mesa de su padre, el pan caliente recién hecho por los sirvientes, las risas de su hermano mayor, el rostro sereno de su padre, lleno de paciencia y amor.
Y fue entonces cuando una chispa de conciencia iluminó su corazón. «¿Qué estoy haciendo aquí?», dijo para sí mismo, con lágrimas en los ojos. «En casa de mi padre, hasta los sirvientes tienen pan de sobra, y yo muero aquí de hambre». Sus palabras salieron desde lo más profundo del alma. Por primera vez, su orgullo se rompió. Entonces pensó: «Volveré a casa, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero acéptame como uno de tus sirvientes». Aquel pensamiento no era solo un deseo, era el inicio del arrepentimiento verdadero. El joven se levantó. Su cuerpo estaba débil, sus ropas sucias, su rostro cubierto de polvo, pero sus pasos eran firmes. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. No sabía si su padre lo recibiría, si lo rechazaría o incluso si aún estaría vivo. Pero algo dentro de él, quizás la voz de Dios, le decía: «Vuelve». Los días fueron largos, el camino duro, pero su mente solo tenía un destino: el hogar. Y mientras caminaba, una mezcla de miedo y esperanza lo acompañaba. A veces imaginaba el rostro de su padre mirándolo con decepción. Otras veces, lo soñaba con los brazos abiertos. No sabía qué le esperaba, pero siguió avanzando. A la distancia, el sol comenzaba a ponerse. El camino de regreso era largo, polvoriento, casi interminable. El joven caminaba con los pies heridos y el alma cansada, pero con el corazón decidido. Cada paso que daba era una conversación silenciosa consigo mismo. ¿Y si mi padre no me perdona? ¿Y si me rechaza? ¿Y si ni siquiera quiere verme? Pero otra voz, más suave, más profunda, le decía dentro del pecho: «Solo ve, aunque no te merezcas nada, solo ve». Mientras tanto, en la casa del padre, el hombre salía cada tarde al camino. No lo hacía por costumbre, lo hacía por amor. Aunque los vecinos lo miraban con compasión, sabiendo que su hijo se había marchado hacía mucho, el padre nunca dejó de esperar. Ese día, mientras el viento soplaba y el cielo se pintaba de naranja, algo cambió. A lo lejos, entre la neblina del atardecer, vio una silueta que caminaba lentamente. Era delgado, su ropa estaba rota, su andar débil, pero había algo familiar en esa figura. El corazón del padre latió con fuerza. Sus ojos, gastados por los años y las lágrimas, comenzaron a llenarse de brillo. «No puede ser», susurró, y sin pensarlo, corrió. Sí, corrió. A pesar de su edad, a pesar de la distancia, a pesar de todo. Corrió como solo un padre corre cuando el amor supera la razón. El hijo, al ver a lo lejos aquella figura acercándose, se detuvo, temblando. No sabía si correr o quedarse quieto. Pero no hubo tiempo para decidir. El padre llegó hasta él, lo abrazó con fuerza y lo cubrió de besos. El joven no entendía. Intentó hablar, pero las palabras se le quebraron. «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre no lo dejó terminar. Lo abrazó aún más fuerte, y con la voz temblorosa dijo: «Hijo mío, estabas muerto, y has vuelto a la vida. Estabas perdido, y has sido hallado». Llamó a los sirvientes con alegría desbordante: «Rápido, traigan la mejor túnica, pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Matemos el becerro más gordo y hagamos una fiesta». Porque ese día, la casa volvió a tener vida. Esa noche, la casa se llenó de música, de risas, de luz. Los sirvientes no entendían lo que pasaba, pero el padre solo repetía: «Mi hijo ha vuelto». El joven, aún con lágrimas en los ojos, apenas podía creer lo que vivía. Después de tanta miseria, de tanta vergüenza, su padre lo había recibido no como a un esclavo, sino como a un hijo amado. Y en medio de aquella celebración, el padre no dejaba de mirarlo, como quien teme que todo sea un sueño. Porque el amor verdadero no pregunta: «¿Por qué te fuiste?», sino que agradece que hayas vuelto. Pero mientras todos celebraban, el hermano mayor regresaba del campo. Al acercarse, escuchó el sonido de la música, los pasos de baile y las risas. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba pasando. El sirviente, con una sonrisa, le dijo: «Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el becerro más gordo porque lo ha recibido sano y salvo». El rostro del hermano mayor cambió. Su alegría se transformó en enojo. «¿Mi hermano? ¿El que desperdició todo lo que mi padre le dio? ¿El que lo avergonzó ante todos? ¿Y ahora hacen fiesta por él?». Se negó a entrar. El padre, al saberlo, salió a buscarlo. «Hijo, ven, celebra con nosotros. Tu hermano ha vuelto».
Pero el hermano mayor respondió con voz dura: «Hace tantos años que te sirvo. Nunca te he fallado. Jamás desobedecí tus órdenes. Y nunca me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Pero ahora, cuando viene ese hijo tuyo, que malgastó tu dinero, tú matas el becerro gordo por él». El padre lo miró con ternura. «Hijo mío, tú siempre estás conmigo. Todo lo que tengo es tuyo». Pero era necesario celebrar, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esas palabras, suaves pero llenas de verdad, lo hicieron callar. El hermano mayor no dijo nada más. Quizás no entendió en ese momento, pero el amor del padre no se dividía entre los dos, se multiplicaba. La historia del hijo pródigo no es solo una historia antigua, es la historia de todos nosotros, porque todos, en algún momento, nos hemos alejado del Padre, a veces por orgullo, otras por dolor, otras por simple olvido. Creemos que allá afuera encontraremos lo que nos falta, pero terminamos descubriendo que nada llena el vacío que deja estar lejos de Dios. El hijo pródigo representa al ser humano que busca sentir en lo que no puede darle vida, y el Padre representa a Dios, que nunca cierra la puerta, que siempre espera, que corre hacia nosotros aun cuando llegamos sucios, cansados y rotos. El hermano mayor nos recuerda que incluso dentro de casa, uno puede perder el corazón si no comprende la gracia. Porque el amor de Dios no se gana, se recibe. Y el perdón no se merece, se acepta. Cuando el joven volvió a casa, no volvió rico, ni limpio, ni fuerte. Volvió vacío. Y fue precisamente en ese vacío donde Dios derramó su amor. Esa es la esencia del Evangelio. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuán lejos hayas ido, siempre hay un camino de regreso. Y en ese camino, al final, hay un Padre que no te juzga, sino que te abraza. Quizás tú también te has sentido como ese hijo. Lejos, cansado, culpable. Quizás creíste que Dios ya no quiere saber nada de ti, que tus errores fueron demasiado grandes, que tus pasos ya no tienen retorno. Pero escúchame bien. No existe un lugar tan lejos donde el amor de Dios no pueda alcanzarte. Él sigue esperando en el camino, mirando a lo lejos, esperando verte venir, aunque sea con pasos temblorosos, aunque llegues roto, aunque solo puedas decir: Padre, he pecado. Porque el amor de Dios no se agota, no tiene límites, y cuando vuelves a Él, no te recibe con reproches, te recibe con fiesta. Y quizás hoy, el cielo mismo está esperando que tú también decidas volver. No necesitas ser perfecto, solo necesitas volver a casa. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 3:24. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando más historias que despiertan la fe y el alma.